Shalom, Shalom Brajot, amados amigos y hermanos, en la verdadera emuná de nuestro Abba Kadosh y a todos aquellos Haverim y Ahim en la Torah Emet, en Yeshua HaMashiach, aquellos que amamos al Creador, al Todopoderoso, y que buscamos de su pan de vida, en su bendita Torah y por supuesto en Yeshua HaMashiach. Bien, amados, vamos a seguir aprendiendo conjuntamente de la bendita palabra de nuestro Adonai Eloheinu, saber que nos enseña de la Besorá, de las buenas nuevas de Yeshua HaMashiach, el Mesías hebreo. Veamos pues algunas escrituras que nos guían constantemente hacia el camino de regreso a casa, a ser verdaderamente nacidos de nuevo de lo alto y formar parte del pueblo apartado, escogido de nuestro Avino Malkeinu. Amén. Shalom Urahot, amados amigos. Siendo así, bien, partamos de los Sefer Ivrit, de la Torah, que es quien nos enseña, y a partir de ella, en traducciones hebraicas, acuerdo a nuestro idioma, el Abba Kadosh nos va guiando para aprender su mensaje de verdad, Torah Emet. Amén. Entonces, vamos a revisar algunas cosas importantes que nuestro Abba Kadosh tenga a bien en permitirlo para nuestra edificación y nuestra salvación. Bueno, vamos a seguir aprendiendo acerca de las verdades que están en realidad en la palabra hebrea, en su mensaje original de los Sefer Ivrit, y que conservan el mensaje toraico, verdaderamente hebraico, y no que fue cambiado con toda intención por los sistemas religiosos del romanismo, y que las traducciones de cualquier idioma, al español o al inglés, pues con toda intención fue disfrazado y adulterado mucho del mensaje y sobre todo los nombres Kadosh. Entonces, en la restauración de todas las cosas que nuestro Abba Kadosh está llevando a cabo y que tiene verdadera piedad y misericordia en nuestras vidas, en nuestro tiempo, que nos permite, por su gracia, entrar a su restauración, a sus pactos, a conocer y dar a conocer, darle difusión verdadera a su bendita palabra, del original hebreo de los Sefer Ivrit, siendo así también conociendo a nuestro verdadero Yeshua HaMashiach, Ben David, Ben Yosef, directamente del hebreo al idioma en el que Él nos haya alcanzado, de acuerdo a las naciones en las que cada vida, cada persona se encuentre. Entonces, revisemos algo que nos va a edificar
nos va a darnos cuenta de la verdad, revisando y comparando, escudriñando. Amén. Entonces, veamos algo que es importante en el mensaje hebraico original, en el cual él puso candados para que, a pesar de las falsas teologías de reemplazo, desde la Edad Media prácticamente, en donde sí hubo búsqueda de la difusión de la palabra con los llamados reformadores, pero que lamentablemente ponían palabras, nombres falsos y también incluían falsa doctrina. Ya nuestro Abacadosh ha tenido bien en corregirnos y en traernos a la restauración. La restauración de los nombres Kadosh, la restauración de la difusión correcta de las escrituras hebreas y el mensaje hebreo, la restauración de la identidad del pueblo de Israel, formar parte de él y no de ninguna institución ni ninguna iglesia que usurpó el lugar y tuvo un robo de identidad por la falsa doctrina de reemplazo, así como también participar de las fiestas Kadosh de nuestro Avinu Malkeinu, así como también de Shabbat, formar parte del Am Yisrael, del pueblo escogido, de los nacidos de nuevo que guardan Shabbat. Amén. Entonces, entre tantas cosas hermosas que nos permite participar nuestro Abba Kadosh. Entonces vamos a revisar en el libro de traducción antiguo llamado, mal llamadamente llamado Nuevo Testamento de Encinas. Es un texto, un libro antiguo de traducción en el cual quiero que revisemos lo que nuestro Abba Kadosh tuvo a bien en conservar a pesar de las falsas traducciones, y que viéndolo hoy con entendimiento hebreo, con lentes hebreos, y es más, al microscopio con un entendimiento hebreo, nos damos cuenta que nuestro Abba Kadosh nos da un mensaje de verdad y que el romanismo quiso adulterar y que cambió para su mal discipulado en las personas, en los creyentes, para alejarlos de la verdad y por supuesto conducirlos a la perdición. Sin embargo, nuestro Abba Kadosh en su infinita rajem, misericordia y piedad nos viene como siempre a rescatar, envía. Amén. Entonces vamos a revisar un pasaje importante donde nuestro Adón Yeshua nos está enseñando algo necesario, que nos dice así en Matillahu per 5, capítulo 5, dice: no penséis que yo vine a destruir la ley o los profetas. Yo no vine a destruir, sino a cumplir. Porque en verdad os digo, hasta que falte el cielo y la tierra, una iota o una tilde no faltará de la ley, hasta que tanto que todas las cosas sean cumplidas. Quien quiera pues que rompiere uno de estos más pequeños mandamientos y enseñare así a los hombres, el más pequeño será llamado en el reino de los cielos.
Pero quien quiera que hubiera hecho y enseñado, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Bien, vemos que estos pasajes dentro del cristianismo no se les pone mucho énfasis. Si los llegan a estudiar, los que son más dedicados, los que según buscan mucho ser la esposa, que se apartan mucho, que son muy santos, que buscan la santidad. Amén por eso, con toda honestidad decimos que es correcto, que la gente realmente quiera consagrarse, que quiera buscar del Eterno. Sin embargo, con falsas traducciones, con herencia de falsos nombres, que viven en el adulterio espiritual, que viven en una falsa adoración, en un pecado de los nombres falsos, en un día de adoración falso como el domingo, que practican las fiestas paganas, sea Navidad, llámese fiestas del mundo, del tipo que sea. Sin embargo, algunos tratan de guardar lo más que ellos pueden, a la manera que ellos lo entienden, pero siguen siendo, entendámoslo así, no es Torah, no es la verdad de la Kadosh, no guardan su palabra correctamente, no guardan los nombres Kadosh, no guardan las fiestas de Adonai Eloheinu, no guardan Shabbat, y por supuesto pues desconocen el hebreo, es más, lo rechazan la Torah, rechazan, como ellos dicen, la ley. Entonces tienen mucho antisemitismo metido en su programación de aprendizaje. Entonces todo eso les lleva a pecado y a desviación, incluso herejía disfrazada de lo que ellos creen que es correcto o santidad o hasta perfección. Buscan y buscan supuestamente una perfección en la cual pues no la encuentran porque desconocen sus raíces hebreas. Entonces lo que estamos queriendo decir es que en estas versiones antiguas nuestro Abba Kadosh tuvo a bien en conservar hebraísmos, candados de seguridad para su mensaje, en el cual, por ejemplo, en este pasuk que acabamos de leer, tan sencillo como que Él demanda y en su infinita gracia nos dice que su palabra es para siempre, su Torah es para siempre, su instrucción de vida para dar en el blanco, para no seguir en pecado. Debemos de ser enseñados conforme a la Torah, a las raíces hebreas, tanto la enseñanza que corresponde a los escritos de Torah, de profetas y de los Ketubim, así como, por supuesto, al estudiar el mensaje de la Besorá de Yeshua, las buenas nuevas, estamos incluyendo en el estudio de Brit Hadashah, directo del hebreo, del Sefer Ibrit, las enseñanzas que Yeshua nos vino a transmitir de la Torah. Él era la Torah misma, viviente, la Dabar Eloheinu, viviente. Entonces, nos dice que debemos ser enseñados con la Torah, y que cualquiera que así lo enseñe, pues simplemente tiene un lugar en el reino. Quien no lo enseñe así sea un renombrado evangelista, pastor, mal llamadamente apóstoles, etcétera, no son falsos, no están cumpliendo con la voluntad del Abba Kadosh, porque no enseñan Torah. Entonces, aquel que sigue a Yeshua guarda Torah, porque él enseñó siempre los mandamientos, la voluntad del Abba Kadosh. Entonces, tan sencillo como esto, porque su palabra es para siempre, es eterna. Entonces, ese es su llamado, a arrepentirnos del pecado de estar alejados
de su mensaje original, de los nombres Kadosh, de las fiestas de Hashem, así como de Shabbat. Entonces hay que volver a las raíces hebreas, arrepentimiento, teshuvah verdadero, dejar todo aquel sistema religioso y volvernos al Eterno. Ese es su llamado, su invitación a que verdaderamente seamos parte de su plan de salvación. Amén. Bien, entonces hay otra mal llamadamente Biblia de las antiguas que precedieron a la Reina Valera del Oso. De hecho, tanto Reina como Valera fundamentaron su traducción en los escritos de la traducción de Encinas y de Pérez. Entonces vamos a revisar ahorita también un pasaje importante de la traducción del Nuevo Testamento de Pérez de Pineda. Estas versiones son del 1500 y tantos, 1556, y obvio decíamos en que se basaron para ayudarse a incluir muchas de sus traducciones en la Reina Valera del Oso y la del Cántaro. Entonces, lamentablemente, como explicamos y reconocemos lo que el Abacados nos da a través de de las traducciones directas del hebreo, así como los Sefer Ivrit directamente hebreo, hay errores y definitivamente con intención. Algunos no descartamos ignorancia, una herencia del mismo romanismo. Sin embargo, del romanismo no podemos esperar nada bueno. Es enseñanzas babilónicas desviando de la verdad para perdición. Entonces, bueno, veamos aquí en el libro de Hechos de los Mashel Seliahim, de los escritos de los Talmidim, de los discípulos, de Hechos de los enviados, de los emisarios, donde nos dice el discurso de Kefa, nos dice así: arrepentidos pues vosotros de vuestro error y convertíos para que vuestros pecados os sean perdonados y seáis salvos. Como ven, la tipografía y la forma de escritura antigua no es exactamente como está uno acostumbrado a leer. Son pues formas antiguas de escritura de la Edad Media. Salvos cuando vinieren los tiempos del refrigerio y de la presencia del Adón, y enviaré a Yeshua HaMashiach, porque ahí está un nombre falso. Ellos empezaron y continuaron con la falsa doctrina de sustitución, de reemplazo, teología de reemplazo, y pues hay pecado grave ahí. Entonces hay que corregirnos, el cual antes os ha sido predicado, al cual es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restitución de todas las cosas, que otro nombre falso, ¿sí? Démosle la kavod, toda la gloria verdadera al Eterno, a Adonai Eloheinu, a Yod-Hei Vay-Hei, y no reprendemos estos nombres en nombre de Yeshua Mesías porque son abominación, son falsos. Ahí está hablando de Zeus, pero bueno.
Entonces ha hablado por la boca de todos sus, aquí dice santos profetas, en realidad también, como decimos, su idioma, su lenguaje heredado y hasta hecho con intención, siempre fue utilizar los nombres que ellos siempre usaron dentro del helenismo o el romanismo mismo, dentro de su religión pagana, para su adoración, para su invocación. Entonces, estos nombres, estas palabras, estas frases, no llegaron al uso común del español, están siempre invocando y haciendo referencia a sus dioses paganos. Entonces, eso es parte de la restauración que en este mismo pasuk les acabo de leer, que nuestro Abba Kadosh está restaurando en nosotros, en nuestra pureza de labios, para acercarnos al Eterno y a todo lo que es su palabra. Bien, entonces dice que los Kadosh Nibin, desde el principio. Bien, entonces en este pasaje, estos pasukim importantes, el mensaje es contundente, que nos volvamos al Eterno, que nos arrepintamos, que hagamos teshuvah verdadera de nuestros pecados pasados y no error. De hecho, eso es error. El Sefer Evid enseña sobre pecado, no sobre error. Entonces, eso sigue siendo parte de la corrección de nuestro Abba Kadosh. Convertirnos habla sobre que tendremos una restauración. Hashem enviará esa restauración para que en verdad tengamos a bien en recibir a Yeshua, a Mashiach, el verdadero Salvador hebreo, y no a un hombre híbrido que invoca a pues dioses paganos y otro tipo de enseñanza ajena al Abba Kadosh, al mensaje original hebreo. Entonces, todo eso es lo que hay que tener a bien en volvernos al Eterno, arrepentirnos y dejar toda esa falsa doctrina de teología de reemplazo que invoca cosas, invoca deidades, invoca falsedad, y volver a la verdad, volver a la restauración de todas las cosas mencionada en estas traducciones antiguas, y que con el entendimiento correcto nos damos cuenta de la verdad. Amén. Entonces, así sea, pues. Veamos pues también la misma mal llamadamente Biblia del Oso, donde mismo Casiodoro de Reina y Valera dejaron en sus traducciones: nuestro Abba Kadosh puso candados de seguridad para conservar un mensaje hebraico. Entonces, ejemplo, dice nuestro Adón Yeshua enseñando, dice así: ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque Él envió a vosotros, no creéis. Al que Él envió, a vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Y luego dice, gloria de los hombres no recibo. Bueno, entonces,
aquí es necesario darnos cuenta que nuestro Abba Kadosh nos dice que en las escrituras originales, si nosotros las escudriñamos, incluso estas versiones que nos llegaron por herencia de traducción del romanismo y todo eso, aún y con eso, Él ha permitido que nos demos cuenta de que al escudriñarlas verdaderamente, profundizar en su estudio, escarbarle y escarbarle, sacando el tesoro hebraico del mensaje de nuestro Abba Kadosh, realmente podemos volvernos a Él, a la verdad, para que Él nos salve, Él nos restaure. ¿En quién? En el nombre, sobre todo nombre, en Yeshua HaMashiach, y por supuesto en el nombre de Kadosh, de nuestro Abba Kadosh. Y siendo así, también nos damos cuenta de que nos advierte sobre solamente podemos tener vida en Él, y que es claro de voluntad propia el ir a Él. Dice, y no queréis venir a mí. Entonces hoy en día el mensaje está llegando a muchas personas. La restauración prometida está demostrada con las mismas traducciones antiguas que fueron adulteradas. El mensaje de nuestro Abba Kadosh, viéndolo desde la perspectiva que Él nos quiere restaurar y limpiar de todo pecado, de toda falsa doctrina, en esas mismas escrituras nos damos cuenta de la corrección que nos da. Entonces nosotros necesitamos creerle a Él, a su verdadera palabra. Y por supuesto, en sus mismas escrituras lo vemos. Ahora, el ir a las escrituras originales siempre fue lo que Él dio y lo correcto. Entonces es lo que estamos haciendo hoy. Y con eso comprobamos que estos pasajes traen verdad, traen hebraísmo, traen el mensaje toraico original, a pesar de de estas adulteraciones. Amén. Démosle toda la kabod, a nuestro Abba Kadosh, quien merece todo reconocimiento y exaltación. Amén. Aleluya. Entonces, siendo así, entonces quiero cerrar con algunos pasajes esta enseñanza, leyendo algunos pasukim de algunas cartas de nuestros sheliach, de los emisarios, de los enviados, discípulos talmidim de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, a las comunidades mesiánicas y nazarenas. Entonces estas Kehilot, el cuerpo de Mashiach, hasta nuestros días, hoy nosotros somos enseñados directamente por Adón Yeshua. Bien, lo que dice aquí en este primer escrito de Yohanan, el primer pasuk nos dice: lo que era desde el principio, que oímos y vimos con nuestros ojos, que observamos y palpamos con nuestras manos sobre la palabra de la vida. Amén. Entonces la misma palabra nos da el verdadero testimonio de lo que se anuncia, de lo que es nuestra enseñanza verdadera. Amén. Y no falsas enseñanzas que nos llegaron. Entonces entendamos pues que así nos enseña la bendita palabra, la verdad. Veamos ahora en otro escrito de los discípulos a las comunidades. Veamos en la carta de Tito, algo también que es importante leer, que nos dice así:
dice, sobre la base de una esperanza de la vida eterna que Elohim, que no miente, prometió antes del inicio del tiempo. Amén. Todo esto se está cumpliendo. Se cumplió en su tiempo, en su momento. Hoy, como está en las Escrituras, en los tiempos finales, viene Él a restaurar todas las cosas y viene a dar la parte de esa lluvia temprana y lluvia tardía para nuestra edificación y salvación. Bien, entonces, y al tiempo apropiado manifestó su palabra en el anuncio público que se encomendó bajo mandato de Yod-Hei Vay-Hei, el Salvador nuestro. Amén. Me voy a otro pasuk donde dice que cada ministro, cada siervo se debe apegar a la fiel palabra en su enseñar, para exhortar mediante la sana enseñanza y censurar a los contradictorios, que es lo que nuestro Abba Kadosh está haciendo ahora, enseñando la verdad, corrigiendo las falsedades. Bien, entonces nos dice nuestro Abba Kadosh, este testimonio es verdadero. Por eso sigue censurándoles severamente para que estéis sanos en la fe, en la emuná. Amén. Estos pasajes están en la carta de Tito. Y es lo que Él está haciendo ahora en todos nosotros. Amén. Entonces, dice en el Perek-2, tú sigue hablando lo que está de acuerdo con la enseñanza sana. Amén. Amén. Bueno, eso es haciendo alusión a lo que en traducciones en español nos llegó como sana doctrina. En estas versiones toraicas directas del hebreo, el hebraísmo nos lleva a entender que el mensaje debe de ser correspondiente al hebreo original, ¿sí? Que sea de enseñanza de la Torá. Amén. Entonces, cerramos con eso, amados. Espero que a todos nos edifique darnos cuenta de la verdadera palabra de nuestro Abba Kadosh en la restauración de todas las cosas que nos llama. El Adón Yeshua siempre enseñó la voluntad de su Padre, de su Abba, que es lo correcto. Entonces, Torah Emet es la palabra de nuestro Abba Kadosh, que permanece para siempre, la cual nos está llevando de regreso para ser parte de su verdadero reino en esta y en la vida por venir. Bien, nos vemos la siguiente. Shalom Ubrajot. El Eterno les guarde y les bendiga. Amén.